Este caso clínico que no se trata de un niño, es de una paciente de la tercera edad, 76 años. Por fiebre, tos sin expectoración y dolor en el cuerpo. Con esos tres datos quiero que me den un diagnóstico. Dolor en el cuerpo en general. Dolor en el cuerpo, no especifica más. Fiebre, tos sin expectoración y dolor en el cuerpo. Dengue. Dengue, no hay tos. Doctora, a mí me da dengue con tos. ¿Ah? Así estaba dando ya. ¿Verdad? Pero normalmente el dengue no viene con Por ella. la persona mayor siempre. fiebre elevada, pérdida del sentido. Decilo vos. Es el propio del dengue. Una neumonía infecciosa podría causar lo que Inicio de neumonía. Podría ser. Porque las personas mayores no ¿Qué otro diagnóstico tiene? Decilo. Tuberculosis. Para la tuberculosis, si tiene fiebre, no puede. Porque la tuberculosis no tiene fiebre, no me mires cómo sacar. Tiene febril, tiene elevación térmica, pero llega a 37,8, 37,9. Poquito. 38, no. Fiebre puede ser. tos sin expectoración. ¿Algún otro diagnóstico más? Bueno, vamos a quedar con eso. Ahora vamos a hacer el examen físico. Los signos vitales, temperatura 38,7, presión arterial 120/80, frecuencia cardíaca 60, frecuencia respiratoria 16, saturación de oxígeno 98%. Los signos vitales, la temperatura es un punto de ¿ah? Febril, buen nivel de conciencia, bien perfundida e hidratada, auscultación cardíaca rítmica sin soplos, auscultación pulmonar, ventilación con pequeños sonidos perfilantes y basales, abdomen sin alteraciones. ¿Me la pasas? Ahora, ¿qué pregunta? Después del examen físico, ¿mantiene tu diagnóstico? Puede ser gris. Sí, porque la ventilación con pequeños sonidos. Ahora, para el que me dijo gripe, mantiene su diagnóstico, cambia. Dijiste ¿Cómo pinza. es que dice? ¿A quién dijo gripe? A ver, levante la mano. Yo no sé, no dije, pero puede ser. Mantiene tu diagnóstico, cambias. ¿Mantienes? Podría tener una Vamos a rama. ver. El médico de guardia le prescribe paracetamol, 500 miligramos cada 8 horas, reposo en su casa, hidratación por vía oral. Prácticamente le da una quiterno y la despacha. El diagnóstico del médico de guardia, resfrío. ¿Están de acuerdo con ese diagnóstico? ¿Por qué están de acuerdo? Porque la ventilación no era. Tenía sonido. No estaba viendo, te estaba desviando. ¿Por qué está mal ese diagnóstico? Porque ¿qué parte del aparato del tracto respiratorio afecta el resfrío común? Solamente nariz y garganta. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos sonidos palpitantes? Porque Pues te digo que estaba bien, estaba desviando. No es resfrío común. No es resfrío común. Probablemente sea una neumonía incipiente, comenzando. Ahora, ¿qué pasa con esta paciente? ahí porque ella fue el la caso que clínico no termina se lo ahí. pasa. La paciente vuelve 6 días después.
Y ya Toda en la chanía. posición de Nacahuel. No, listo. La misma Ya cosa fue. en expectoración. La temperatura está más alta, 39 grados. La presión arterial está en 85 o 45 milímetros de mercurio, bajísimo. Está taquicardia, 143 latidos por minuto. Taquipnea, 32 respiraciones por minuto. Bajó la saturación de oxígeno, está febril, muy postrada y tiene disminución del volumen de conciencia. ¿Qué creen que tiene esta paciente? Ahorita ¿Qué dices? La razón de su desmayo es por un shock de temperatura. es que el COVID sí La puede razón de que ser. se desmayó porque veo que no, su saturación de oxígeno, aún poder estar consciente con esa saturación, en lo mínimo está, pero Pero hay otras cosas más. ¿Verdad? Este caso clínico es importante porque para que ustedes se fijen en los pequeños detalles. O sea, tal vez el médico igual estaba cansado también en la noche, le escuchó los pulmones, le vio pasar y le escuchó su fase. Esta paciente, habiendo sido tratada de forma diferente, una radiografía, tratamiento antibiótico que la quisiera despachar a su casa con tratamiento antibiótico, otro hubiera sido la historia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta paciente? Paciente de la tercera edad con una neumonía inicial, y esa neumonía inicial en paciente de tercera edad, donde la mandan a reposar y solamente con paracetamol, la bacteria continúa atacando. Si la paciente está echada, hay mayor compromiso pulmonar. Y además entra aquí a jugar un papel, un síndrome que no se presenta en todas las personas y las personas que se presentan les complica la vida. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este síndrome se presenta en la patología que vamos a ver a continuación y también se presenta en el COVID. Es más o menos la misma cosa. Entonces, ¿qué hace este síndrome? Produce un fenómeno inflamatorio en el organismo. Ese fenómeno inflamatorio hace que todo el sistema defensivo salga a atacar al agente patógeno. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, neutrófilos, macrófagos, linfocitos, células endoteliales, y etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos elementos defensivos libera mediadores químicos. Esos mediadores químicos reciben otro nombre, también reciben el nombre de citoquinas. Para eso de que todo salga a defender, aparentemente sería ideal, porque conseguiría frenar las expresiones. Pero no sucede porque cada uno de estos elementos libera un mediador químico con una orden específica. Y esas órdenes se van contraponiendo una con la otra. Por decirles, una orden de vasodilatación, una orden de vasoconstricción. Entonces el organismo no sabe qué hacer. Se produce lo que se llama una capilopatía tóxica. Y esa capilopatía tóxica se traduce en una alteración en la membrana capilar. Se pone permeable. Si se pone permeable, las proteínas aprovechan para salirse del espacio intersticial. ¿Qué presión se altera en el intravascular después que se salen las proteínas? Es la fisiología. La presión por los osmóticos. Baja en el espacio intravascular, sube en el intersticial. ¿Y qué se sale detrás de las proteínas? ¿Qué otro elemento se sale detrás de las proteínas una vez que se cambia la presión? ¿Ah? Electrolito. Plaqueta. aminoácidos. El líquido. Eso se va detrás de las proteínas. Líquido extracelular. Tienen ustedes un paciente con hipoproteinemia, este paciente va a estar Hinchado. Entonces tiene plasma en el intersticial. Entonces, ¿qué pasa? En el intravascular disminuye el volumen circulante.
¿Y qué pasa cuando disminuye el volumen circulante? El corazón tiene que irrigar la misma cantidad de tejido con menor volumen de sangre. ¿Qué hace el corazón? Aquí entra esta primera compensación. El corazón comienza a latir más rápido porque tiene que tratar de irrigar y oxigenar todo el organismo. Y tampoco irriga y oxigena todo el organismo. Como está en emergencia, se irriga a sí mismo, cerebro, órganos abdominales y los extremos distales rodean de la solución. Sin oxígeno. Esa compensación funciona por un tiempo, muy corto, porque es igual que algunos de ustedes que no es maratonista, lo mandan a que dé vueltas corriendo al bloque 8, algún rato para llegar a lo mismo le pasa al corazón, se cansa, deja de irrigarse a sí mismo. Entonces ya tenemos una miocardiopatía porque hay alteración en la irrigación del músculo cardíaco. Disminuye la irrigación cerebral, por eso tenemos disminución del nivel de conciencia. O sea, no se oxigena adecuadamente el cerebro y el paciente es inconsciente. Y van alterándose todos los otros órganos. Además, cuando se presenta la baja irrigación cardíaca, pierde la potencia del músculo cardíaco para mandar la sangre por el circulatorio y se produce la hipotensión arterial. El cuadro del que hemos estado hablando es el que vamos a ver la otra semana. Un shock sepsis. A la fisiopatología del COVID es parecida. Si ustedes, como todos los médicos o estudiantes de medicina, han investigado, han leído un poquito sobre la enfermedad, las tormentas citocinas es característica del COVID también. Se producen los mismos fenómenos en el organismo. Entonces, no solamente falla el corazón, falla todo. Y ustedes pueden pensar que esto demora horas o días en presentarse. Cuando comienza un shock, tienen ustedes 6 horas para sacar a su paciente de ese cuadro, sin complicaciones. Porque si pasan de las 6 horas, las manos inicialmente, las manos y los pies que quedan sin oxigenación, realizan metabolismo anaerobio y están liberando ácido láctico. Pero no van a estar de forma permanente, les deja de llegar oxígeno y ¿qué pasa? Se necrosa. Entonces, en muchos casos que prolongan mucho, hay que hacer amputaciones múltiples o ya están necrosados por causa de oxígeno. Por eso el tratamiento es rápido, violento. El riñón se afecta también, filtra menos orina. Porque le llega menos orina, entonces filtra menos orina. Después, todos los valores se alteran, la creatinina está elevada, baja la saturación de oxígeno, los leucocitos están súper elevados. Esta es la radiografía de esta paciente. Seguramente en su primer visita a la paciente, 6 días antes, ha debido tener pequeño velamiento en base pulmonar. No ha debido tener nada más. Ese pequeño punto blanco en el pulmón derecho. Podría ser un nódulo calcificado de una premonición tuberculosa. Pero aquí el pulmón izquierdo totalmente desaparecido. La paciente tenía una neumonía en neumococo. Era tratada, hubiera salido sin mayor problema. Y lo último que vamos a ver es acá, algunos parámetros, pero no les voy a decir todo. Vamos a hacer, tengo que guardarme información en lo que se va. Entonces, algunos parámetros vamos a ver, estos son parámetros que nos indican que su paciente está entrando en cuadro de shock. Los del medio no son importantes, son relevantes, son de la paciente de caso clínico. Edema, por ejemplo, más de 20 ml
hiperglicemia también es otro dato importante, o sea, que cuando se presenta un cuadro de shock, así el paciente no tenga diabetes, se altera el funcionamiento del páncreas también y también va a tener hiperglicemia. Entonces, si el paciente no es diabético, tiene 120 miligramos por decilitro, es significativo. Pero en un paciente diabético, 120 miligramos por decilitro, está casi normal, no pasa nada. Luego tenemos la oliguria aguda, menos de 5 mililitros por kilo peso hora de orina. La creatinina, obviamente, si hay menor filtración, hay menor depuración, el riñón comienza a deteriorarse y la creatinina comienza a salir. Después, la hiperlactatemia, es lo que les había dicho de la acidosis metabólica por la liberación del ácido láctico. Y la presión arterial sistólica tiene que estar menos de 90 milímetros de mercurio y la diastólica menos de 4 para considerar un shock. Si está en 90-40, por ejemplo, con el cuadro clínico, esta paciente tiene una sepsis severa, pero todavía no es shock. Si baja de 90, sí. Y luego el resto, tratamiento y todo lo demás,